Bienvenidos a otro nuevo video. Veo que aún sigue habiendo muchas dudas referentes a la válvula jack. Voy a resolver algunas preguntas que me han hecho para tratar de resolver esas dudas. Esta válvula está instalada aquí en el cuerpo de aceleración porque se encarga de controlar el ralentí o la marcha mínima. Y eso lo hace ajustando la cantidad de aire que entra a la admisión. El aire entra al motor a la admisión y lo hace a través de la mariposa de aceleración. Aquí, dependiendo de la apertura de la mariposa, es la cantidad de aire que va a entrar al motor. La cuestión es que cuando el motor está en marcha mínima, la mariposa está completamente cerrada y por ahí no entra aire. Entonces, en ese caso, el aire entra a través de la válvula IAC. En base a la señal de otros sensores, la computadora va a controlar la válvula IAC. A la vez, la válvula IAC va a controlar la cantidad de aire que entra para estabilizar, mantener el ralentí. Aquí tengo una válvula IAC, va a servir de muestra para que se vea y se entienda mucho mejor. Esta válvula la traía instalada en mi camioneta y la cambié porque ya no funcionaba bien. La válvula completa viene en dos partes, lo eléctrico, que es el solenoide, y la propia válvula con el émbolo. En mi caso la cambié porque estaba fallando, el solenoide está bien, pero del lado de la válvula es de donde estaba fallando. Casi siempre lo que se daña es la válvula, se daña el émbolo que trae adentro y ya no funciona bien. El solenoide es raro que falle, por lo regular lo que más falla es la válvula, porque se daña el émbolo que trae adentro y ya no controla bien el paso del aire. Los síntomas que da cuando esta comienza a fallar son, por ejemplo, la inestabilidad del motor en marcha mínima, las revoluciones muy bajas, como que se quiere apagar el motor, o por el contrario, un poco altas, vibraciones en el motor, o también igual el motor se puede apagar. Esas son algunas de las fallas que da esta valvulita. ¿Qué mantenimiento se le puede dar a esta válvula? Prácticamente no es otra cosa más que lavarla, mantenerla limpia. A la válvula no se le puede manipular nada ni se puede arreglar. Cuando falla se tiene que cambiar a fuerza por una nueva. Y lo bueno que como viene en dos partes, se puede cambiar de forma independiente el solenoide o la propia válvula. Esta se puede lavar las veces que sea necesario mientras esté funcionando bien. ¿Y cuánto cuesta hacer el reemplazo de esta válvula? El costo de esta completamente nueva ronda los 85 hasta los $110 aproximadamente. Ese es el rango de precio. La válvula original a mí me costó aproximadamente $90 completamente nueva. Y sí es muy recomendable que cuando se cambia, de preferencia sea original. Para este motor, la válvula jack es un solenoide. Es importante no confundir con este otro tipo de válvula que es un motor a pasos. Digamos que del lado de la válvula el funcionamiento es muy similar. La forma en cómo se activa esa válvula es completamente diferente. Este es un solenoide y este es un motor a pasos. Esto es porque en otras marcas de vehículos, otros modelos, la válvula jack sí viene con un motor a pasos. Ahorita la voy a conectar para que veas más o menos cómo funciona, y esto es también para quien me estaba preguntando si se puede calibrar esta válvula. La respuesta es no, esta válvula no se puede calibrar, no se le puede ajustar nada, porque el funcionamiento, el control, depende directamente de la computadora. Como es un solenoide, básicamente lo que hace es abrir y cerrar. El movimiento del émbolo va a ser controlado por el solenoide. Así es como funciona la válvula IAC. Al conectarla a la batería se ve cómo se mueve el émbolo. La frecuencia, la apertura y el cierre del émbolo va a depender completamente de la computadora. Por eso aquí no puedes hacer ningún tipo de ajuste, no puedes programar, no puedes manipular nada. Esta funciona con 12 volts, no tiene polaridad, o sea que puede ir conectada en la posición que sea, positivo, negativo o positivo y negativo, y el funcionamiento va a ser el mismo. Ahora quiero que veas cómo es por dentro una válvula de tipo motor a pasos.
En esta válvula, por aquí es la entrada y por aquí la salida. Y este émbolo es lo que hace la función de válvula. Igual avanza o retrocede dependiendo cómo esté controlado por el motor. Entre estas dos, la función principal como válvula es muy similar, es casi lo mismo, controlar la cantidad de aire que pasa a través de la válvula. La diferencia principal está en cómo se activa la válvula. Esta por adentro trae un émbolo con un muelle y básicamente el solenoide cuando se activa lo que hace es empujar el émbolo. En ese punto abre y cuando se desactiva cierra porque el mismo muelle que trae adentro vuelve a regresar el émbolo a la posición de reposo. Y en esta el émbolo también entra y sale, pero la diferencia es que lo hace de forma gradual. Dependiendo qué tantas vueltas dé el rotor, va a abrir o cerrar la válvula. Lo que tiene el motor a pasos es que este puede dar una o más vueltas completas de 360 grados o por el contrario puede ir avanzando uno o más grados a la vez. Así es como funciona el motor a pasos. El solenoide solo trae 2 cables de conexión y el motor a paso trae 6 conexiones. La función principal como válvula es muy similar, lo que sí es diferente es la forma en cómo se activan o cómo se controlan tanto el solenoide como el motor a pasos. Por eso lo importante de saber la diferencia entre una y otra para no confundir. Entonces este motor trae una válvula del tipo solenoide, no es de pasos. La puedes lavar las veces que sea necesario mientras la válvula esté funcionando bien y lo puedes hacer con los servicios programados. La puedes limpiar instalada en el cuerpo de aceleración o lo más recomendable afuera para limpiarla mejor. Y no trae polaridad, puede ir conectada de la forma que sea. Espero te sirva la información, ya sabes, cualquier duda en los comentarios, ahí nos vemos en el siguiente video.